Oyente que se conecta por estos medios, que Dios les continúe bendiciendo. Sabemos que Dios tiene grandes propósitos para nuestras vidas. Dios quiere cada día bendecirnos. Nosotros los que debemos es tomar esa decisión para recibir esa bendición o para desecharla. Hermanos, les pido que me ayuden a compartir esta transmisión. Queremos llegar a muchas familias, muchos hogares, con un mensaje de la palabra de Dios. También me pueden seguir la página Mensajeros de Jesucristo, porque debemos unirnos cada día como siervos de Jesucristo, como hijos de Dios, porque eso es lo que Dios quiere en estos tiempos, que nos unamos, que haya esa unidad en el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos unimos, un pueblo de Dios se humilla. Dios escucha nuestros clamores, nuestras oraciones. También pueden escribir sus peticiones, estaremos orando, porque sé que el Señor usa a sus siervos como un vaso, los usa de instrumento para orar por cada petición, y Dios es el que hace el milagro. Debemos cada día creerle a la palabra de Dios, porque si la palabra dice que de Dios, que todo lo que pidiéramos creyendo y orando, os lo recibiremos. Y escrito está en San Mateo, capítulo 21, versículo 22. Entonces, ¿qué debemos hacer? Creerle a la palabra de Dios. Creerle a Dios, que Dios es el que hace el milagro. Porque si nosotros quizás podemos orar, pero si hay incredulidad en nuestro corazón, ese milagro no lo recibimos. Entonces debemos cada día que nos presentemos delante de Dios, declarar la palabra como si ya estuviera. Cuando nosotros declaramos la palabra como si ya estuviera, Dios hace cosas maravillosas. Dios hace que ese milagro se materialice. Entonces cuando ese milagro se materialice, es donde debemos darle la gloria y la honra a Dios. ¿Por qué? Porque tuvimos esa fe, le creímos a Dios y Dios hace milagros maravillosos. Para Él no hay nada imposible. Si Dios le dijo a Ezequiel, di a esos huesos que se muevan, entonces nosotros debemos si Dios nos dejó escrito en la palabra de Dios, entonces eso es lo que nosotros debemos hablar conforme a la palabra de Dios. Debemos actuar conforme a la palabra de Dios, porque si le dijo a sus discípulos, a sus profetas, si tuviera fe como un granito de mostaza, dijera este monte, pasa de aquí para allí, se pasarían. ¿Por qué? Porque necesitamos ese toque de fe, necesitamos crecer en fe, necesitamos creerle a Dios, acercarnos más a Dios, humillarnos más delante de Dios. En esta noche traigo un corto mensaje de la palabra de Dios. En el libro de San Juan, capítulo 15, el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 18. Sabemos que en estos tiempos y en los últimos tiempos, el mundo nos aborrece. ¿Por qué? Porque somos creyentes de la palabra de Dios. Pero eso a nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, no nos debe interesar que nos desechen. Antes debemos glorificar y honrar el nombre de Dios. ¿Cómo le glorificamos? Avanzando, sirviéndole, llevando más la palabra de Dios, no quedarnos callados, porque es que el enemigo sí quiere que el Señor lo reprenda. El enemigo sí quiere acechar contra el hogar, contra la familia, contra el creyente. ¿Por qué? Porque sabe que de ese creyente Dios permite y Dios nos usa para rescatar muchas almas que están perdidas. Entonces el mundo nos va a aborrecer. Aquellos que están en el mundo, aquellos que no han creído a la palabra de Dios y que no creerán a la palabra de Dios, nos van a aborrecer. Pero entonces es lo que nosotros debemos como pueblo de Dios, como siervos de Dios, tener esa firmeza en el Evangelio, tener esa firmeza en quien hemos creído. Entonces leemos la palabra de Dios, lo que Jesús de Nazaret le hablaba a sus discípulos, al pueblo.
Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, a saber que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si aborrecieron a Jesús de Nazaret, que era el Hijo de Dios, si lo llevaron a la cruz, si lo maltrataron, si por eso la palabra de Dios dice que por tu llaga fuimos curados. Entonces cuando esta palabra nosotros le creemos que por tu llaga fuimos curados y tomamos esa palabra y nos apoderamos de esa promesa, Dios derrama esa sanidad en nuestros cuerpos. Entonces, qué hermoso que Dios nos habla por medio de su palabra, porque nosotros a veces decimos, pero ¿por qué nos persiguen? Pero si Jesús de Nazaret, que era el Hijo de Dios, fue perseguido, fue abofeteado, fue llevado a la cruz del Calvario, y fue algo que Él pagó ese precio por usted y por mí. Nosotros, ¿qué debemos de hacer? En estos tiempos quizás no nos persiguen así, sino que nos menosprecian, nos critican, hablan de nosotros, pero entonces es lo que nosotros no debemos pararle atención al enemigo, lo que el enemigo quiera hablar de nosotros, quieran acechar contra nosotros. No, porque el que nos llamó es el Todopoderoso, el que nos eligió es el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, y Dios tiene preparado ese lugar para usted y para mí. Allá tienes en esas moradas celestiales. Dios tiene preparada esa silla. ¿Por qué? Porque Dios, cuando envió a su Hijo, era para que viniera a la tierra y nos dejara esa enseñanza. Cómo el pueblo aborrecía a los creyentes, cómo el pueblo aborrecía a los profetas, cómo el pueblo aborrecía al Hijo de Dios. Y nosotros que tenemos el conocimiento, que debemos cada día adorar y glorificar el nombre de Dios, servirle a Dios. Dice en el versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría los suyos, pero ¿por qué sois del mundo? Antes os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si nosotros fuéramos del mundo, pues el mundo no nos aborrecía. Jesús de Nazaret mismo nos habla por medio de su palabra, que si nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los elegidos, los escogidos, si viviéramos en el mundo, practicáramos las cosas del mundo, pues el mundo no nos aborrecería. Pero como hacemos la voluntad de Dios, como hacemos lo que Dios nos dejó escrito en la palabra de Dios, no todo perfecto, pero sí tratamos cada día de mejorar, tratamos cada día de obedecer a Dios, entonces el mundo los va a aborrecer, el mundo nos va a aborrecer. ¿Por qué? Porque siempre van a criticar, siempre, quizás hasta la misma familia se va a levantar contra el ministerio, contra la familia, contra el hogar, contra aquel hombre, contra aquella mujer. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere usar hasta la misma familia. Pero sé que cuando nosotros le creemos a Dios y sabemos en qué hemos creído, Dios hace cosas maravillosas. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros cada día nos esforcemos. Dios quiere que nos esforcemos. El enemigo sí quiere es vernos allá en un rincón, quizás llorando, pero nosotros como hijos de Dios debemos levantarnos como hombres valientes, hombres guerreros. Por eso cada día que Dios nos permite hacer este programa, lo hacemos para la gloria y la honra de Dios. Lo hacemos creyendo en la palabra de Dios, que Dios rescata, que Dios toca esa alma necesitada. Que este mensaje, esta palabra de Dios llega a muchos que quizás estaban siendo aborrecidos, que quizás los habían criticado, que quizás lo habían echado de esa casa, quizás los mismos hermanos o la misma familia los había desechado. Si vemos la palabra de Dios, cuando José fue vendido por los hermanos, entonces nosotros como pueblo de Dios siempre vamos a ser tildados, pero lo importante y lo que debemos tener presente es que lo importante es que Dios nos acepte, que Dios esté con nosotros, que Dios no nos aborrezca. ¿Por qué? Porque Él no nos aborrece cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, pero cuando nosotros practicamos las cosas del mundo y hacemos quizás cosas desagradables delante de Dios y nos complacemos con el mundo, nos complacemos con esas cosas que el mundo ofrece, pues Dios se aleja de nosotros, Dios se aparta de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es un caballero. El Espíritu Santo no va a morar donde hay inmundicia, el Espíritu Santo no va a morar en el pecado.
El Espíritu Santo mora cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros le llamamos y que queremos ser llenos del Espíritu Santo, queremos que more en nosotros y empezamos a apartarnos del pecado. El Espíritu Santo mora en nosotros, porque este es templo de Cristo. El templo de Jesucristo es nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros estamos limpios, nuestro cuerpo está limpio, el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero si en nosotros hay malos pensamientos, hay homicidios, mentiras, lascivio, fornicación, pues el Espíritu Santo no va a morar en nosotros. Entonces, hermano, queremos este mensaje que llegue a cada hermano, a cada familia, y saber que este mensaje quizás muchos, como le digo, muchos estaban siendo aborrecidos, quizás por el mismo pastor, porque a veces el enemigo usa hasta el mismo pastor para alejar a esa oveja. Entonces nosotros siempre debemos es entender y creer quién fue el que nos llamó, quién fue el que nos eligió, quién fue el que nos escogió, el Dios Todopoderoso. Nosotros no podemos colocar la mirada en el hombre, sino colocar la mirada en el Todopoderoso, colocar la mirada en el que murió, en el que derramó su sangre por usted y por mí, y al tercer día resucitó para gloria y honra. Entonces Dios es un Dios vivo, Dios no es un Dios muerto, Dios no es una imagen, Dios no es una estatua, Dios es el Dios Todopoderoso. Por eso cada programa que Dios me permite lo sellamos con la sangre de Cristo, y sé que Dios hace cosas maravillosas en cada familia, porque yo siento en mi espíritu que Dios ha hecho cosas y seguirá haciendo cosas maravillosas donde quiera que Dios nos permite ir a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos respalda, Él es el que hace el milagro, Él es el que levanta al paralítico, Él es el que levanta al caído, es el que rescata a aquel que está en las calles durmiendo, Él es el que rescata al drogadicto, a aquel que está en el alcohol. Dios, el Dios Todopoderoso es el que lo rescata. Aquel hogar, aquella familia, Dios es el que transforma ese corazón, esa mente. Para Él no hay nada imposible. Pero nosotros no debemos desmayar, debemos creerle a Dios, debemos cada día apoyarnos de su palabra. Así como Jesucristo, Jesús de Nazaret, derrotó al enemigo con la palabra, así nosotros debemos estudiar y escudriñar las Sagradas Escrituras y aprendernos muchos versículos de la Biblia. ¿Para qué? Para derrotar al enemigo por la palabra. Si nosotros estudiamos y si nos enamoramos cada día más de Dios, de la palabra de Dios, Dios hace cosas maravillosas. Dios está abriendo puertas de los cielos, Dios está abriendo puertas de empleo, Dios está abriendo esa puerta que estaba cerrada, que quizás hacía mucho tiempo no recibe esa buena noticia. Hay buena noticia para aquella persona, para aquel hombre, para aquella mujer que recibe esta palabra. Hay buenas noticias para muchas naciones. Hay buena noticia para aquella nación. Hay buena noticia en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay buena noticia para aquel hombre, para aquella mujer en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo le creo a la palabra de Dios, y Dios es santo, Dios es todopoderoso, y sé que Dios no nos deja en vergüenza, porque el Dios todopoderoso es el que nos ayuda y el que sella. Por eso sella esta palabra con la sangre preciosa. Quiero que tomen esta palabra. Dios va a abrir puertas, Dios está abriendo puertas, y Dios va a sorprender a muchas familias. Dios va a sorprender a un hogar, aquel varón que clamaba, lloraba, aquella mujer que clamaba, lloraba. Dios les va a sorprender en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces oremos unos por otros, oremos por la nación de Israel, porque Dios nos manda que oremos por la nación de Israel, y serán prosperados todos los que te aman, dice la palabra de Dios en el Salmo 122 versículo 6. Entonces debemos tomar la palabra de Dios. Dios les continúe bendiciendo, que tengan una feliz noche. Sabemos que el Dios Todopoderoso es el que pelea por su vida, por mi vida. Pueden escribir sus peticiones debajo del video, que estaremos orando como hogar, estaremos colocando esas peticiones como ministerio, colocamos esas peticiones delante de Dios, saludando a la hermana Omaira en Ibagué. Dios le continúe bendiciendo, Dios bendiga a su familia, su vida, y cada hermano que nos ha escrito en La Guajira, en diferentes lugares del mundo, donde quiera que nos escriben. Dios les continúe bendiciendo grandemente. El Señor está con ustedes. Dios les bendiga.